Pedro, buenos días, ¿me escucha? Hola Nelson, buen día, qué gusto, le escucho muy bien. El gusto es para nosotros, Pedro, para seguir hablando sobre estas cosas en el país y vamos principalmente con lo que ha ocurrido en estas últimas horas, con un juicio político a las puertas. ¿Cómo analiza ahora Pedro Donoso, con toda la experiencia y con todo su trabajo, la imagen del presidente? Bueno, digamos, claro, el juicio político a la larga es una consecuencia de, ¿cierto? Es decir, es tan complejo como concentrarse solo en un tema, ¿no es cierto? Solo en un hecho, ¿no es cierto? Sin entender el proceso, digamos, ¿no es cierto? No solo el suceso, sino el proceso, decimos nosotros, ¿no? Creo que finalmente, digamos, el juicio político a la larga representa la tensión y el conflicto, ¿no? Y yo veo con mucha admiración, por ejemplo, que el debate social en el Ecuador es como de tener mucho miedo al conflicto, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a un ex legislador en un programa de televisión decir que la única manera de que salgamos de este conflicto es que se instaure un gobierno cívico-militar, por ejemplo, Ron. ¿no? Sí, y más allá, digamos, de llamar la atención de esa anécdota, ¿no es cierto? De esa frase, es evidente cómo le tenemos mucho miedo al conflicto, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque el conflicto es natural en las dinámicas sociales y no hay que tenerle miedo al conflicto. Más bien hay que, yo por ejemplo celebro muchísimo que en este país hay una asamblea que pueda reunir las firmas y convocar a un presidente de un juicio político. Celebro muchísimo que hay una corte constitucional que pueda hacer un peso y un contrapeso y que pueda decir no al juicio político o sí al juicio político, porque eso es democracia. Celebro que el presidente pueda llamar una muerte cruzada, es decir, celebro que haya válvulas de escape, ¿no es cierto?, de la Constitución, que puedan liberar la tensión social y que no sean todas las calles o los cuarteles dictaminando finalmente el futuro de la democracia. Es decir, hay que celebrar siempre eso y que por lo menos eso funcione en este país. Y mira que es irónico porque hay quienes, por ejemplo, siempre rechazan, bueno, como todos, el tema de la violencia, el tema de lo que se puede escapar de las manos cuando hay manifestaciones, porque es verdad, sale gente realmente a manifestar, pero se escapa de las manos, se dañan cosas, es verdad, hay muertos, y yo veo un grupo de personas que dicen, no, vamos a cuidar a Quito, y está bien, eso es perfecto, pero mira que son las mismas personas que a veces se oponen a estos procesos democráticos, bien habidos, y como tú lo dices, Pedro, no sabemos todavía qué va a pasar, aunque ya hemos tenido un pequeño vestigio de que al parecer va a pasar el juicio del presidente Guillermo Lasso. Tú decías algo interesante que creo que es bueno anclarlo. En uno de tus tweets decías, se comunica lo que no se puede hacer. Y eso nos llevó a que en Alausí lo rechacen. O sea, esta es otra consecuencia o síntoma, Pedro, tú me lo vas a decir, de la debacle de un gobierno. Sí, digamos, sin duda. Es decir, no podemos ocultar, ¿no es cierto?, que finalmente hay un altísimo rechazo al gobierno de Guillermo Lasso, eso no lo podemos ocultar. No podemos ocultar, por ejemplo, que también hay unos altísimos índices de pesimismo. Usted habrá visto que yo siempre regreso a las cifras del pesimismo. Yo acabo de recibir la encuesta de perfiles de opinión del 18 al 21 de marzo. Y claro, el 94.83% de la gente se siente pesimista del presente. El 54.75% dice que la situación política va a empeorar. El 78.85% dice que la delincuencia va a aumentar. El 66.64% dice que el desempleo va a aumentar. Es decir, no es que la gente solo se siente pesimista del presente, sino pesimista del futuro, finalmente, ¿no es cierto? Y claro, aquí, digamos, lo complejo es que y no hay que desconocer también que la situación para el gobierno es una situación difícil, es decir, evidentemente nunca está presupuestado terremotos, nunca está Claro, presupuestado, claro, digamos, claro. una situación invernal como la que está viviendo el gobierno, pero también viene ahí otra pregunta, que es finalmente esto es causa o consecuencia de una debacle o quizás de un rompimiento de la imagen de un gobierno. Quizás finalmente se agravan estas situaciones naturales porque no hay Estado. Esa quizás también es la reflexión que hay que hacer. Es decir, evidentemente no puedes tú anticiparte a una situación, digamos, a una época invernal, pero si el Estado hubiese estado presente y quizás hubiese habido las obras para mitigar eso, los efectos fueran menores. Esa creo que es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Definitivamente. Más, más allá de eso, finalmente, ¿no es cierto? Creo que es importante y creo que aún está a tiempo el gobierno que tome medidas de shock. Para mí es fundamental que tome ¿Qué medidas de shock. significa Es medidas de decir, shock?
Yo creo que declaren emergencia y que empiece la presencia del Estado a estar, digamos, mucho más fuerte, ¿no es cierto? Que tenga mucho más presencia para resolver los problemas de la ciudadanía. Es decir, no puede ser que a esta altura los hospitales sigan desabastecidos, es que no, ya no hay cómo, ya no se puede dar ese lujo, ¿no? Es decir, ya creo que se necesitan unas medidas de shock absolutamente, digamos, presentes para demostrar que hay Estado, ¿cierto? El tema de la inseguridad, como lo hemos discutido muchísimas Claro. veces, tiene más relación con la estructura del rompimiento del tejido social que con otra cosa, y yo creo que de una u otra manera el Estado sí puede estar presente en ese sentido, ¿no? Claro, Pero la creo pregunta, que Pedro, la cosa sería es si ya ahora la gente lo quiere. Porque yo entiendo lo que dices, yo entiendo el tema siempre se le ha venido diciendo y parece, esto parece déjà vu, pero del pesimismo y todo eso. Pero ahora la pregunta es si la gente lo quiere, porque mira lo que pasa en la UCI, le pincharon una llanta al carro, hace poco revisé, le pincharon una llanta al carro de Lazo, creo que era de la seguridad, y luego sale el presidente y lo abuchean, aun cuando en la desgracia, el único que podría, como tú lo dices, en algo salvar a la ciudad o al desastre es el presidente. Entonces sí es un síntoma súper, súper pues, grave. Además de la justificación que la dio, que sería bueno también una lectura tuya, Pedro, cuando le dijeron que esto estaba avisado y el presidente dice, sí, pero mandamos el oficio. O sea, ahí se ve como un despegue de la realidad, ¿no? Pero yo le mandé el oficio, dice, y ya no es culpa. O sea, ¿dónde está la mano, como tú dices, de, a ver, esto está grave, llame la palabra del presidente, porque la palabra del presidente es más que un papel, pues, Pedro. sí, totalmente, digamos, es compleja, es completamente grave. Creo que es un microsíntoma, ¿no es cierto?, el que la gente lo abuchee. No podemos determinar si es gente, digamos, que Sí, sí, claro. legítimamente le abucheaba. Es decir, ahí podemos entrar en una discusión que no tiene mucho sentido, pero no creo que esa es la discusión. Es decir, yo creo firmemente que uno puede jugar, ¿no es cierto?, con el aprecio o el desprecio de un político. Es decir, si tú haces las cosas bien, quizás en un corto plazo puedas lograr que la gente vuelva a recuperar o que por lo menos, digamos, no te desprecie y te empiece a creer, ¿verdad? Ujú, Es decir, creo que esa no es la discusión. Para ujú. mí la discusión finalmente es cómo reviertes este sentimiento social de pesimismo, sobre todo de orfandad. Es decir, yo Claro. siento que la gente se siente huérfana finalmente, ¿no es cierto? Ujú, Y no lo siento yo, digamos, lo están diciendo las cifras. Es decir, ujú. el pesimismo a la larga es un sinónimo, ¿no es cierto?, de abandono. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno sí puede, teniendo medidas de shock, ¿no es cierto?, revertir lo que está sucediendo y sobre todo, que para mí es el escenario más probable en un fracaso del juicio político, porque mi escenario más probable es que el juicio político sea un fracaso, es decir, que no haya votos en la asamblea o a la larga finalmente que haya una muerte cruzada, porque la estructura constitucional del Ecuador, en ese caso sí hiperpresidencialista, le da el beneficio al Ejecutivo que no tiene más que hacer que firmar un decreto para convocar a la muerte cruzada, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que lo único que puede hacer, digamos, el gobierno es aprender a conflictuar, es decir, quitarle la base social al conflicto, quitarle la base argumental, permitir que haya movilización social, pero en ese interín, digamos, empezar a gobernar ya sin el legislativo, finalmente con decretos, ley de urgencia Ujú. económica y revertir esta situación. Ese es el único Claro, escenario Pedro, que yo puedo ver. me causa curiosidad y por eso te lo pregunto. ¿Qué te lleva a pensar de que efectivamente el juicio puede fracasar? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son esos síntomas que tú dices que tal vez no los veo yo? ¿No? Que tal vez yo digo, ya. Yo digo en el noticiero, no, ya Lazo se fue. Pero me intriga y si quiero tener esa contraparte. ¿Qué es lo que te hace pensar de que no, él va a seguir? Tres cosas, digamos, ¿no? Igual son hipótesis, no estoy Sí, sí, diciendo sí. que eso vaya a suceder, lo estoy planteando como hipótesis. Primero, que yo creo que el gobierno tiene a un operador político absolutamente hábil y brillante como Cucalón, que se mueve en las arenas legislativas. Es Ya. decir, es como, ¿no es cierto?, convocar un partido de fútbol y usted lleva a sus amigos y yo llevo a Messi, digamos, ¿no? Ok. Es decir, Cocalón tiene toda la experiencia para entender la operación política en el legislativo. Eso es lo uno. Ya. Lo segundo, finalmente, que de una u otra manera no está clara las posiciones de los bloques. Es decir, Ya. Pachacutic sale a decir, Pachacutic va a votar a favor del juicio político, pero yo no sé quién es Pachacutic. Es decir, Ya. no sé quiénes son, no sé quiénes están ahí, quiénes se sientan, no sé cuáles votos están ahí. Lo mismo la izquierda democrática, lo mismo independiente, etc. Y el tercero, finalmente, que a la larga el Ejecutivo tiene el sartén por el mango. Es decir, Claro. en el voto 85 firma el decreto de la muerte cruzada y se acabó este cuento, ¿no? Entonces, todo apunta a que en verdad la destitución de Ok, ok. Guillermo Lazo a través de un juicio político para mí no es un escenario viable. Para mí el escenario viable es el fracaso de ese juicio político y el post-fracaso de ese juicio político es el calentamiento de las calles. Eso yo creo que es
absolutamente, digamos, real, tiene una altísima probabilidad, entonces el gobierno va a tener que enfrentar finalmente una movilización social en las calles. Y esa ya es otra discusión. Claro, y eso conlleva a reacciones, muertes y otras cosas que la verdad que no quisiéramos, paralizaciones. Ustedes allá en Quito, o sea, no creo que se pueda vivir tranquilo sabiendo que existen este tipo de cosas que se desbordan de una manifestación bien llevada. En todo caso, lo que te entiendo del fracaso del juicio es que lo puede romper el propio presidente, además de los votos, con la muerte cruzada, que es un asunto que acabo de revisar supuestamente, no lo sé, Lazo ya lo tiene previsto, porque están esperando si es que hoy hay luz verde en la Corte. ¿Qué piensas de Bueno, eso? siempre lo ha tenido listo, como siempre lo ha tenido listo Moreno y como siempre lo ha tenido listo incluso el mismo Correa con sus propios, digamos, Pues coideales. además sí lo hizo, ¿te acuerdas? Claro, Sí, loco. hay que recordar que él dijo que finalmente si se aprobaba el tema del aborto, él llamaba muerte cruzada. Es Bueno, decir, la muerte sí. cruzada, digamos, en la Constitución de Montecristi se ha construido finalmente para ser una espada de Damocles sobre la cabeza de los legisladores, finalmente, ¿no? Y yo creo que eso es por lo menos en este periodo actual, es un miedo absolutamente real, por ejemplo, para el bloque de la izquierda democrática, que sabe que no volverá a tener un bloque mayoritario como el que tiene ahora de asambleístas. ¿No? Lo de Pachacutic hay que analizarlo, pero Pachacutic en las últimas 3 elecciones ha sido uno de los grandes ganadores, entonces no sabemos si seguirá con esa racha, ¿no? Entonces sí, digamos, la muerte cruzada, más que una herramienta, siempre ha sido una amenaza. Sí, y eso es lo que ha venido diciendo el presidente desde el principio, y algunos actores le decían que sí, que efectivamente que lo termine de hacer. Lo único que no se quisiera es que ojalá que estas cosas no terminen en un conflicto, porque al final del camino, si es que llegara a prosperar el juicio, sube Borrero. Y lo hemos hablado acá también mucho con muchas personas, y el panorama no es que va a cambiar tanto, pero simplemente es un cambio de alguien arriba. Mae Montaño decía, es la única solución, aun cuando Borrero también es un tema incierto, pero el hecho de que Lazo ya no esté en el gobierno, por lo menos le da tranquilidad al pueblo y no llegar a los extremos de una movilización que es lo bastante perjudicial. Hablando sobre el tema de la muerte cruzada y los partidos políticos, ¿cómo ves el tema de que ahora ya empiezan a moverse? Y justamente hablabas y tocabas un término interesante, travestismo de los partidos políticos, cuando hablabas de Yacu. De acuerdo, quiero solo dos ideas, digamos, no importa. de lo anterior, ¿no es cierto? Lo primero sigamos ahí. es de esto, es decir, yo estoy de acuerdo finalmente con que el conflicto en las calles te da un nuevo panorama, sin embargo, yo no creo que hay que tenerle miedo a ese conflicto. Es decir, la movilización social bien manejada es correcta y está bien, no hay que tenerle miedo, hay que saber conflictuar. No hay que tener miedo al conflicto, hay que saber conflictuar finalmente. Ya, pero la movilización tiene un fin. O sea, evidentemente. Que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Pedro, pero por ejemplo, si va la Corte y le da luz verde, inventemos este panorama, y Lazo dice, no, yo no me quiero ir, muerte cruzada, la gente sale a la calle, pero con el objetivo de sacarlo a Lazo. Totalmente de acuerdo, Sí. que finalmente, digamos, la movilización social puede darse en tanto y en cuanto el gobierno sea hábil de quitarle, como te decía, ¿no es cierto?, el capital social y el capital argumental. Es decir, que finalmente la gente pueda salir y de a poco vaya saliendo menos porque empieza a haber un Estado más presente. Me parece muy complejo lo que estoy diciendo, Sí, pero claro. puede ser o sea, una se alternativa. puede. El detalle, Pedro, es el tiempo. O sea, por lo que tú dices, es la clave. Yo lo he Pero es que dicho. además Guillermo Lazo se ha caracterizado por ser un presidente de destiempos, es decir, no entiende el tiempo. Ya. Una consulta popular debió haber convocado cuando tenía 70% de aceptación en el exitoso momento de las vacunas. Claro. Una muerte cruzada debió haber convocado en ese mismo instante. Así es. Finalmente, ¿no? Es decir, no logra entender el timing, ¿no es cierto? Y seguramente su timing es, vamos a estar mejor a futuro, finalmente. Y no estamos mejores. ¿No? Ok, y ahora yendo aunque me quedé también, ¿sabes qué? Con una inquietud en el asunto de Cucalón, porque hay quienes piensan, o será porque tienen algún tema personal, de que por el contrario Cucalón no es quien teje puentes en el legislativo. Lo dijo Almeida, no sé si tengan algún tema personal, pero que Cucalón más bien no es el que está tejiendo puentes, sino es un tipo de carácter fuerte que más bien no tiende al diálogo. Bueno, digamos, yo tengo otro criterio, claro, ¿no es cierto? Y ahí serían unas opiniones, pero finalmente, digamos, la experiencia del señor Cucalón es una experiencia vasta en construir, digamos, acuerdos, sobre todo en entender la dinámica del legislativo. Ok, digamos que el señor no está construyendo los acuerdos, ok, pero entiende la dinámica del legislativo como el que más, finalmente, claro. Sobre todo como el que más da en el gobierno. Entonces, de una u otra manera, sí tienes, digamos, una representación ahí política. Para no salirme mucho de Cucalón, ¿tú crees que fue una jugada
buena de Cucalón aceptar el cargo aún con todos los conflictos que se tejen? O sea, porque hay quienes dicen se está formando una figura y puede que sea el que quiera arropar el tema de la derecha, porque la derecha no se la ve así como media ida, no sé para dónde agarrar, Lazo no creo que tenga fuerza, y Cucalón podría ser ese emergente de la derecha, ¿no? Totalmente de acuerdo, digamos, además con una facción absolutamente desgastada por el fracaso de una u otra manera del gobierno de Lazo. ¿Sí? Esa tendencia de una u otra manera empieza a estar sepultada, que finalmente eso es lo grave para la tendencia. Es decir, no es solo el gobierno de Guillermo Lazo, sino la tendencia en sí mismo, ¿no es cierto?, que en este país de péndulos, ¿no es cierto?, a la larga es perder un espacio de poder. Digamos, yo creo que Cucalón sería un lujo de representante finalmente de esa tendencia, porque es un tipo formado, porque es un tipo inteligente, porque es un tipo que entiende las dinámicas políticas, etcétera. Entonces, sí, de una u otra manera me parece que sería, digamos, una gran figura. Ahora, su desgaste, ¿no es cierto?, dentro de un gobierno también es algo que hay que medir, pero ese desgaste también tiene que ser analizado, ¿no? Es decir, digamos, pongamos otra vez la figura de Rafael Correa, ¿no es cierto? Rafael Correa se construyó en un gobierno de transición como el de Alfredo Palacio. Así es. ¿No es cierto? Un gobierno que a la larga tenía tensiones, no tenía mucho apoyo de la ciudadanía, etcétera. Entonces, depende cómo tú vayas construyendo, ¿no es cierto?, tu figura para poder construir a la larga, para la redundancia, tu futuro político. Y ahí viene otro tema ahí medio importante. ¿Cómo sostiene Correa toda esta imagen en el tiempo? ¿Cómo logra? Porque lo que tú decías, se puede levantar. Y el tipo ha sido alguien que ha estado arriba, luego estuvo abajo, perdió las elecciones y ahora parece que vuelta está arriba. O sea, ¿cómo logra sortear estas cosas? Incluso como para que le sirva a los políticos como Cucalón, como el propio Lazo, o como alguien que quiere seguir construyendo política, Pedro, porque esta vaina no se va a terminar. O sea, analizarlo a Correa no como, ay, que me cae, me pareció desastroso las palabras de Rafael Cuesta que decía, lo desprecio. No despreciar, sino, a ver, este man es un man que algo está haciendo. Y de pronto saco algo. Como analizar el fenómeno, digamos, claro. ¿cierto? Yo creo que Correa está vivo y este también es una hipótesis, pues no tengo evidencia, me encantaría estudiar el fenómeno, ¿cierto? Creo que Correa está vivo políticamente hablando por dos factores. El primero es porque no dejamos de hablar de él. Sí, qué bestia. Porque el correísmo y anticorreísmo es lo que maneja este país, que es un absurdo. Y segundo porque no entienden que la única manera de sepultar a un político es gobernar mucho mejor. Claro. ¿No? Es decir, yo creo que ahí está, digamos, la clave, ¿no? Es decir, y yo creo que el correísmo tuvo profundos errores, creo que se equivocó en muchísimas cosas, ¿no es cierto? La corrupción es un tema evidente, el no haber transformado las estructuras, por ejemplo, ¿no? El que Moreno pudo haber desarmado el Estado en 4 años, también evidencia que no hubo la construcción de estructuras profundas, etcétera. Pero claro, si uno quiere, ¿no es cierto?, establecer el final de un político, tiene que gobernar mejor. Totalmente. Es decir, para mí esa es la única manera, ¿no es cierto? Dejar de hablar, dejar de estigmatizarlo y gobernar mejor, tener mejores indicadores económicos, sociales, políticos, etc. De seguridad. Y tal vez hoy el panorama de Lazo, si hubiese hecho eso con todos los errores del mundo, la gente tuviera otra percepción. Es decir, sí, lo quieren llevar a juicio al presidente, pero ¿por qué? Si yo sí tengo medicina, si aquí con el problema de la UCI, rapidito el presidente, ¿para qué? Oye, ese man se le dio y rapidito llegó el gobierno, nos movilizaron, construyó un albergue, se cayó, pero nos salvó. Y tal vez hubiese sido otra cosa, ¿no? Que lo quieren hacer y tal vez los malos sean los asambleístas ahorita. Es que no hubiese podido hacer juicio a la asamblea porque a la larga el político le tiene miedo al político fuerte, finalmente, ¿no? Es decir, el correísmo era fuerte porque el correísmo tenía apoyo social y ciudadano. Entonces, evidentemente, todo el mundo quería ser correísta y todo el mundo era correísta, ¿no? Es decir, digamos, en la luna de miel del correísmo en el 2013, todo el mundo era correísta. Los ex PRE eran correístas, los ex socialcristianos eran correístas, todo el mundo era correísta. Claro ¿no? que sí. Es decir, cuando caen en desgracia dejan de ser correístas y de una u otra manera ahora se empieza, digamos, a revertir ese tema. ¿Y estas combinaciones tienen oportunidad, Pedro? Estas combinaciones, Yacu Larrea, Yacu ex Pachacuti, ¿cómo ves ese transvestismo que escribías tú? Sí, yo planteaba eso porque creo que es, digamos, el problema medular de la democracia ecuatoriana, ¿cierto? Lo que yo siempre repito, es decir, somos un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y de partidos y candidatos sin ideología, y eso le hace mucho mal finalmente a la democracia, porque a la larga uno puede casarse con unos, divorciarse de otros, es decir, por ejemplo, democracia sí, ¿no es cierto? Este movimiento
que además es el auspiciante que lleva a Virgilio Saquicela a la Asamblea Nacional, no hay que olvidarse de eso. Es decir, Virgilio Saquicela gana con democracia sí, finalmente, ¿cierto? Llevó, o su candidato a la alcaldía de Quito fue Andrés Páez, digamos, político absolutamente identificado con la derecha, Sí, ¿no es cierto? Una de sus frases fue: yo no voy a permitir que los indígenas vuelvan a invadir Quito, por ejemplo, ¿no? Y hoy democracia sí amanece, ¿no es cierto? Y se casa con el ex candidato presidencial de Pachacuti, ¿no es cierto? Y esas, digamos, esa ligereza con que se maneja, ¿no es cierto?, el posicionamiento ideológico y político de los partidos es lo que nos tiene así. ¿Por qué? Porque, digamos, la gran tragedia es que uno ya no puede reconocer a un político de izquierda o de derecha. Y todo el mundo te viene con el discurso de: lo que pasa es que ya no hay ideologías. Eso no es real. Eso lo dice ideología Nebot. siempre es... Bueno, yo no estoy de acuerdo con Nebot lo ¿no dice es cierto? mucho, dice, no, ideología no. No, porque finalmente, digamos, la ideología es solamente el cómo vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Es el cómo, no el qué, porque finalmente todo el mundo dice que hay que bajar los índices de inseguridad, hay que, digamos, bajar la pobreza, eso ya sabemos. La ideología está presente cuando dices el cómo. Entonces, si dices, hay que bajar la inseguridad, entonces hay que meter a todos los delincuentes, por los que parezcan delincuentes, como Bukele, ¿no es cierto?, a las cárceles para que se pudran ahí, eres de una u otra manera una persona de derecha, ¿no? Cuando de una u otra manera hablas finalmente de quizás inversión social, etcétera, estás más identificado con la izquierda, ¿no? Con el progresismo, ¿no? El cómo es el que marca finalmente la presencia de las ideologías. Por lo tanto, las ideologías no están muertas. El problema es que no tenemos gobernantes o políticos en los que podamos nosotros descifrar de dónde es. Entonces, viene un gobierno local o nacional y toma decisiones, una vez de derecha, una vez de izquierda, una vez por un lado, otra vez por el otro. Entonces, uno no tiene la capacidad de saber por dónde va a ir y, por lo tanto, esos retazos no se convierten en una hoja de ruta de gobierno. Yo creo que ahí está la obra. Esas coherencias es lo que ha permitido que Revolución Ciudadana retome el poder, es decir, ser coherente, como lo que tú decías, Pedro, yo soy de esta línea, de esta línea, de esta línea, de esta línea, salgo con candidatos desconocidos, con nuevos, y logran ganar estos espacios. Eso, la coherencia les termina valiendo a ellos, y esta incoherencia de Democracia Sí, de Yacu, es lo que no termina de funcionar. O sea, quiero entender ese dato. No, yo creo que, digamos, esto tiene más que ver, más que con el éxito electoral, con un análisis más quizás político teórico, digamos, ¿no? Es decir, más bien la gente vota finalmente por el humor, ¿no es cierto? Por la discusión de los humores, se podría decir, ¿no? Más que por una identificación ideológica. Ahí la gran pregunta es, entonces, finalmente, ¿sirve o no sirve el que tengas una ideología? Porque a la larga la gente te va a votar como sea, ¿no? Esa es otra discusión. Yo creo que tiene que más ver con la discusión democrática. Yo no sé si la Revolución Ciudadana ha sido coherente siempre, por ejemplo, en la aplicación finalmente de gobierno. Digamos, durante los 10 años de gobierno de Correa, no es que las decisiones que tomaba eran vinculadas al progresismo. Yo, por ejemplo, no puedo concebir un progresismo que atente finalmente contra los derechos de la mujer, por ejemplo. Claro, eso era medular. Que limite finalmente, claro, que limite finalmente los derechos del matrimonio igualitario. Para mí es inconcebible. Entonces, pero más allá de eso, digamos, la coherencia e incoherencia en los mismos candidatos, yo creo que a la larga no te asegura un éxito electoral, finalmente. Sí, quizás te asegura un éxito, digamos, de la capacidad de gobierno, que es distinto, ¿no? Creo que el éxito de la Revolución Ciudadana va por otro lado. Hablando de eso, ¿cómo ves a Aquiles Álvarez en Guayaquil? ¿Crees? Porque hay mucha gente que dijo con las últimas declaraciones que dio a entender de que básicamente él era el puente entre Lazo y Correa y que él estaba agotando todas las herramientas para que se lleven. Lo dijo así en una entrevista creo que con con Catrina. Lo dijo así, dijo: he agotado los puentes para que se solucionen, pero ya no se puede. ¿Cómo ves el tema de Aquiles ideológicamente? ¿Lo ves todavía ahí o puede fraccionarse en algún punto? Esa es una gran pregunta, porque además, primero hay que saber cómo llega Aquiles Álvarez a ganar la alcaldía de Guayaquil. A diferencia, por ejemplo, de Pavel Muñoz, que no llega con una mayoría en el Consejo Metropolitano, Aquiles Álvarez llega con mayoría en el Consejo Municipal de Guayaquil. Es decir, no es que la Revolución Ciudadana derrota, ¿no es cierto?, al Partido Social Cristiano por 4 votitos y con 2 concejales. No. Con una diferencia de casi 10 puntos, ¿no es cierto?, pero además con mayoría en el Consejo Municipal. Entonces, primero, eso hay que entender. Segundo, sí, la gran pregunta es esa. La gran incógnita es qué tan correísta será Aquiles Álvarez, ¿no es cierto? Y finalmente, qué tan orientado a una visión del progresismo o de lo que se quiere, digamos, implementar en Guayaquil. Esa es una gran pregunta a la cual no tengo respuesta. Creo que el tiempo, digamos, lo dirá. Y también va a ser interesante ver no solo esa figura, sino la figura de los concejales. Es decir, los concejales van a apoyar finalmente quizás
a un Aquiles Álvarez que se desmarque del correísmo o van a mantenerse finalmente dentro del correísmo? Sí. ¿Tendrá Aquiles Álvarez una luna de miel con el Consejo Municipal de sus propios coidearios o no? Esa es una gran Claro, pregunta. porque él daba a entender que los coidearios y los grupos le decían algo y le decían, oye, brother, pilas, que somos parte de un grupo. Y él dio a entender como que sí, yo sé, pero yo tengo mi pensamiento propio, yo tengo, y ahí pues, como dices Pedro, el tiempo lo dirá. Y el tiempo Pero dirá... es un escenario probable que finalmente Aquiles pueda tener oposición, digamos, en un tiempo prudente, ¿no es cierto?, del mismo Consejo Municipal. Y ahí la gran incógnita es, ¿y la gobernabilidad? Que es la Claro. gran pregunta que nos tenemos que hacer. Porque es lo que al final la gente necesita, porque yo siempre le digo a la gente, sí, aquí nos reímos, nos chacoteamos del conflicto, de todo lo que sea, pero la gente quiere estabilidad, quiere estar tranquila, quiere un gobierno fuerte para que detengan a estos delincuentes que yo creo, siento que mientras haya un gobierno débil, los corruptos siempre estarán ahí. Pedro, y con todo este panorama que no sabemos qué va a pasar con el juicio político, lo que sí sabemos es que el tiempo no se detiene y las elecciones, aunque suene raro, ya están, porque se acaba este año y el otro, Pedro, empezamos con año electoral. ¿Cómo ves esas figuras presidenciales? Me parece supremamente importante hablar de la gobernabilidad antes de hablar de las candidaturas, ¿no es cierto? Porque ese es el tema medular. Es el tema medular tanto en gobierno nacional como en gobiernos locales, ¿no es cierto? Y la gran pregunta es la gobernabilidad que, por ejemplo, realmente, ¿no? Yo traía a colación estas cifras. Yaguachi, ¿no es cierto? El candidato alcalde ganador gana con 197 votos de diferencia con el segundo. Sí, en el cantón El Pan, ¿no? En el cantón El Pan de la SUAY, con 6 votos de diferencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que claro, digamos, y estos solo son 2 ejemplos de muchos, esto quiere decir que la gobernabilidad local o nacional está en crisis, y ese va a ser el gran issue que va a tener que resolver el gobierno nacional de Lazo o el gobierno nacional del que venga, el gobierno local de X o de Y. Veamos a Pavel Muñoz, por ejemplo. Pavel Muñoz no la tiene fácil, ¿cierto? Tiene un consejo metropolitano dividido en 4 bloques con un voto independiente, por ejemplo, ¿no? La candidata Ambat, una mujer indígena, tiene 5, digamos, minorías. Es decir, la gran pregunta es, ¿y ahora la gobernabilidad qué? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Claro. Y para hablar del proceso eleccionario es simpático porque el Ecuador, no sé si es simpático, pero el Ecuador cada año está en un año preelectoral, ¿cierto? Y eso convoca finalmente una dinámica distinta y es complejo. ¿Crees que deberíamos avanzar ahora a los 6 años y no los 4? Puede ser esa discusión, o puede ser que también se pueda aglutinar todo el proceso eleccionario en un solo año, que se elijan, digamos, autoridades locales y nacionales en el mismo tiempo. Es decir, yo creo que hay que hacer reformas electorales, digamos, entendiendo la nueva dinámica, ¿no? Y claro, la gran pregunta ahorita es, nosotros podemos establecer un escenario de nuevos candidatos al 2025, sí, pero ¿y qué pasa si las elecciones son en agosto? ¿No? Con una muerte cruzada. Eso cambia el escenario, ¿no? Y cambia el escenario porque hay que preguntar a quién beneficia. ¿Beneficia finalmente al correísmo, que a la larga tiene una gran victoria electoral en las seccionales y de una u otra manera puede utilizar ahora su aparataje local para hacer una buena campaña nacional? ¿O en su defecto el corto tiempo le puede beneficiar porque además sus candidatos a las alcaldías y a las prefecturas ahora van a tener una prueba de fuego, que es gobernar ciudades en esta situación económica, social y política tan compleja, ¿verdad? Capaz que lo que más les beneficia es que se adelanten las elecciones para no tener que pasar 2 años de escrutinio social a la alcaldía de Quito, a la alcaldía de Guayaquil, sí, a la prefectura de Guayas, ¿no? Porque va a ser competitivo, como tú decías, pero la gobernabilidad. Eso va a ser... Totalmente de acuerdo. Pedro Donoso, muchísimas gracias, mi querido amigo. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias por siempre darnos tu tiempo y tus palabras para despedirnos. No, por favor, agradecerte siempre, Nelson. Muchísimas gracias por la oportunidad y de conversar con tus oyentes. Nos vemos. Chau, chau, Pedro.